creo que todos somos conscientes, ¿no?, de lo que está viviendo la democracia. Lo que sí está claro es lo que señalás respecto a que estamos en pleno, como en plena movida de cimientos, ¿no? Movida. Y todavía no logramos ver clara cómo termina la película o hacia dónde vamos o hacia dónde nos encaminamos. Incluso teniendo hiperdiagnosticada la situación, por ejemplo, tú señalás, no se ven discusiones tampoco en el sistema político de No, cómo vamos a canalizar estas cosas, ¿no? Que no, se diga, no. ¿cómo vamos a canalizar estas cosas? Lo bajo un ejemplo concreto cuando señalás lo del funcionamiento de los parlamentos, por ejemplo. A Acá cada ver, vez que tenemos una sesión maratónica de esas, hablamos de lo largo, de que ya nadie las mira, pero tampoco se discute ese tipo de cosas. ¿Por qué tampoco hay se discute. cierta digamos, dureza o cierto mantener el status quo, ¿no? Pero fíjate Cuando que la esto que realidad nos decís, está, al político, digamos, lo está eh, golpeando en todo momento. pero, pero lo que decís es, a mí me moviliza porque, a ver, yo soy el tipo que estuve toda la vida enamorado del Parlamento, he creído que era un espacio, y lo sigo creyendo, un espacio en donde las articulaciones en términos de negociación política son imprescindibles. Pero también soy objetivo, o sea, me voy poniendo grande y me doy cuenta que los parlamentos, en su mecánica, como siguen funcionando, no solo el nuestro, la mayoría de los parlamentos, están detrás van muy, muy lejos de lo que es el tiempo presente. La velocidad de los acontecimientos lo va superando. Pero mirá, ayer nomás, acá estaba viendo las, las erogaciones que se hacen para la guerra de Ucrania y para el tema de Israel. Ujú. Entonces, yo pensaba, digo, bueno, no, bueno, la Cámara de Diputados ahora aprobó 65.000 millones de dólares, pero tiene que pasar a la ratificación de la OTAN. Los acontecimientos tienen una velocidad tan brutal, hasta una guerra estoy hablando, y la letanía de los cuerpos parlamentarios muchas veces es gigantesca. Entonces, es probable, hay un viejo libro de Macpherson que se llamaba La democracia liberal y su época, es un autor canadiense, un tipo muy inteligente, un libro chiquitito, que él ya planteaba que de alguna forma las consultas sobre los cuerpos electorales iban a estar facilitadas por métodos que uno no podía imaginar como los celulares. O sea, si tú quisieras saber hoy en el Uruguay, en este momento, a esta hora, en perspectiva, en Radio Mundo, hacer una consulta sobre algo que piensa el Uruguay, probablemente si tuvieras los mecanismos que los tenés, con los 3 millones o 4 millones de celulares que andan en el país, tendrías una respuesta, un diagrama, pero mucho mejor que los que hacen los colegas que hacen estudios de opinión pública, que trabajan con 1.200 casos. Tendrías 3 millones, 4 millones, a ver, somos 3 millones y medio, votarían los que votarían, pero diagnosticarías cosas de manera muy rápida. ¿A qué te voy con esto? En el fondo, como tú dijiste muy bien, me encanta esa expresión, estamos hiperdiagnosticados, pero no tenemos perspectiva. Sobre el nuevo modelo democrático al que vamos, no tenemos perspectiva. Europa no tiene una perspectiva. Lo que ves es que trabajan de alguna forma sobre la coyuntura. O sea, no hay un país Ujú. europeo que tú... Antes decíamos, ¿no? Hace muy pocos años, el norte europeo, miremos Finlandia, Suecia, Dinamarca. Ya dijimos que no, porque de alguna forma hemos visto que son países que les va muy bien, pero que hay algunos indicadores preocupantes sobre adicciones, consumo, suicidios. ¡Epa! Entonces, tan perfectos no eran, ¿eh? Tenían algún que otro inconveniente. Luego mirábamos los países de la Europa clásica, en donde todos nosotros nos espejábamos, Francia, España, Italia. ¡Epa! Viven una tensión permanente, digo, cada dos por tres uno ve lo que pasa en las calles, hay fenómenos de terrorismo, no siempre hay un control y discuten entre ellos hasta los propios mecanismos de cooperación. A ver, lo digo con un poco de jocosidad. Si entre ellos mismos la pelea es una pelea económica, imagínate cuando queremos el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, lo difícil que es. Luego mirás el continente nuestro, que es un continente joven, proverbialmente aspiracional en lo democrático, pero cada dos por tres ves solamente el tema del narcotráfico, ves que nos ha inundado buena parte del continente. Hay un desgarre además a nivel de problemas de drogadicción monumental. ¿A qué te voy? ¿Cuál es el modelo democrático que nosotros tendríamos que construir o referir? ¿Cuál es el modelo perfecto? Sí, Porque sí, sí. antes era el estado de bienestar, antes era la socialdemocracia europea,
Los que miraban con más restricción decían, bueno, no, apuntalemos a un modelo más restrictivo, menos dispendioso en el estado de bienestar, en el welfare state, miremos a algo más acotado. Es Estados Unidos el modelo de la democracia donde ves de repente picos de tensión en lugares increíbles, sociedades que se han transformado ciudades muy difíciles. No tenés un modelo de referencia. Me parece que lo estamos construyendo. Y esto es interesante a vos que te gusta también tanto la ciencia política. Preguntás a gente, y investigás y rastreás, y no encontrás un pensador. Encontrás grandes diagnosticadores. A ver, Byung-Chul Han es un genio para diagnosticar, nos autoexplotamos, qué mal que estamos. Uy, una especie de Humberto Eco de la pop. Pero a ver, pero decime, ¿quién es el que me va a decir por dónde son las rutas de salida? Yo no los he encontrado y le pongo mucha atención. Y acá en un organismo internacional que se trabaja eso con mucha intensidad, hace 2 días me decía un amigo mío esta misma pregunta. ¿Quién es el que está hablando de democracia, el modelo? No hay nadie, todo el mundo habla de pedacitos de la democracia. Es como son pequeñas zonas, temitas o temas gigantescos, por Dios, no demerezco a ninguno. Pero me parece que es una acumulación de temas, no hay un modelo único. Estoy preocupado, ¿eh? O sea, porque da para estar preocupado, porque esto no nos había pasado, por lo menos hace mucho tiempo. De alguna forma u otra, el modelo de la democracia lo teníamos más o menos asumido. Ahora no tenemos claro el quantum democrático que queremos, las formas cuáles deben ser, los límites, la calidad de producción, cuáles son las demandas o las demandas que se pueden satisfacer o no, dónde están las líneas rojas. Eso es probablemente lo que mejor tengamos claro, las líneas rojas, pero el resto es una Después está todo acumulación. todo en discusión. Claro, y ahí hay una frase que la uso mucho. Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. O si todo va a ser prioridad, no va a ser nada prioridad. Si va a ser todo prioridad, el resultado es que las verdaderas prioridades, por darte un tema, que todos tenemos a sensibilidad a flor de piel, cuando te hablan porque acá hay un instituto del niño interamericano, el niño que está trabajando en Uruguay, y que ayer justamente tenía unos temas presupuestales, y ayer yo le decía a esa gente, digo, este es el principal tema. Y me decía la directora, ¿eso es porque usted cree? Mm. Dice, sí, bueno, es lo que yo creo. Digo, sí, bueno, pero no todos creen eso, porque viene otro y me plantea otro tema. O sea, es muy discutible todo, por suerte y por desgracia. Por suerte en el sentido de que eso hace que la dialéctica sea muy jugosa, y por desgracia porque hace complicada la cosa, la hace muy difícil. Por eso el político también está desconcertado. También es un actor que tiene conciencia de que Juan le plantea una cosa y Mariela le plantea la otra, y de alguna forma tiene que ir encontrando respuestas. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Se le hace muy difícil al político tener una capacidad de producir una respuesta, y bueno, que sea verdadera, que sea honesta y que sea realmente que logre empatizar con la gente. Es muy difícil, la tienen brava los políticos.